Regresé a mi ciudad natal hace 5 años. La casa familiar estaba cerrada y vacía desde el accidente. Mis padres habían muerto, y aunque no quería recordar, sabía que debía deshacerme de la casa. Entré, y el aire estaba pesado, como si la casa guardara secretos. Pasé la tarde empacando cosas, rodeado de recuerdos. Las fotos de mis padres me miraban, recordándome su sonrisa y su risa. Mientras revisaba, encontré un álbum que nunca había visto. Me detuve, curioso. Abrí la tapa y vi imágenes de nuestra vida juntos, cumpleaños, vacaciones, días felices. Pero algo no estaba bien. En una esquina había una foto de un niño que no reconocí. Estaba en la sombra de una puerta, observando. Su mirada fría me inquietó. Cerré el álbum con rapidez. Pensé que mi mente estaba jugando trucos, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más. La noche cayó y la casa se llenó de ruidos. Escuché pasos en el piso de arriba. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. En mi mente, me repetía que estaba solo, que esto era solo mi imaginación. Aún así, una parte de mí quería salir pitando de allí. Sentí un escalofrío recorrerme, y decidí que debía investigar el ático. Quizás encontraría respuestas, o simplemente cosas que me ayudarían a superar lo que había pasado. Las escaleras crujían bajo mis pies mientras subía. Cada paso era más difícil que el anterior. Una vez en el ático, vi cajas cubiertas de polvo y telarañas. Empecé a abrir algunas, llenas de recuerdos vacíos. De repente, encontré unas cartas. Cada palabra hablaba de rencor y de deseos oscuros. ¿Era posible que estas cartas fueran de mí? La escritura era inquietante, llena de angustia. Hablaba de tener ganas de liberarse de los padres. Me sentí mal, como si un peso presionara mi pecho. Terminé de leer y las paredes parecían encogerme. Regresé a la planta baja. La atmósfera allí era diferente. Una necesidad urgente de escapar me llenó, pero algo me mantenía aferrado a ese lugar. Entonces lo vi. Un niño en la esquina de la sala, envuelto en sombras. Su mirada era intensa, y supe que me estaba observando. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. El nudo en mi estómago crecía. ¿Estaba alucinando? ¿Era un truco de la luz? No quería creerlo, pero una extraña conexión me mantenía en pie. Me acerqué un poco y traté de discernir su figura. Con cada paso, el aire se volvía más frío. Quería volver a mi pasado, encontrar paz. Pero ese niño estaba ahí, silencioso y enigmático. Justo cuando pensaba en salir, sentí que alguien susurraba mi nombre. Miré alrededor, aterrorizado. No había nadie. La casa parecía reírse de mí. ¿Era mi mente o realmente alguien o algo me estaba llamando? En ese instante, comprendí que algo oscuro acechaba entre las sombras. No podía huir, aunque mi intuición decía lo contrario. Todo me llevaba de vuelta a aquel momento, 5 años atrás, como un eco que nunca dejaría de repetir su horrenda historia. Capítulo 1. Una noche en casa. Hace 5 años, cuando la ambición llevó a un hijo a matar a sus padres, mi mente estaba en un torbellino. La imagen del niño se adhirió a mí, como un parásito en busca de alimento. La oscuridad a su alrededor parecía vibrar, y cuando intenté enfocarme, el niño comenzó a desvanecerse lentamente. No podía dejar que eso ocurriera. Tenía que saber quién era. ¿Eres tú?, murmuré, más para mí que para él. No sabía por qué lo preguntaba, pero algo en su mirada me decía que tenía respuestas que necesitaba, respuestas que se entrelazaban con el secreto de aquella noche fatídica. Dando un paso más cerca, el silencio en la habitación era abrumador. El niño no se movía, pero su mirada era un vínculo tangible, como si del otro lado de esa dimensión oscura, él supiera más de lo que yo podía imaginar. Me acerqué, el miedo chorreando por mis venas. Cuando estuve a pocos pasos, una risa distante resonó en el aire. Me giré bruscamente.
buscando la fuente del sonido, pero solo había sombras vacías. La risa se desvaneció, dejándome con una sensación de desasosiego en el pecho. Regresé mi atención al niño, pero ahora la desesperanza me empujaba. Era real. Era un producto de mi mente cansada, un fragmento de mi propio remordimiento. En ese momento, una corriente de aire helado recorrió el cuarto, y el niño rompió el silencio. ¿Por qué no me dejas salir? Su voz era un susurro sutil pero desgarrador, resonando en las paredes de mi alma. Su pregunta caló hondo. ¿Salir de dónde? Quise gritar. ¿De qué estás hablando? Pero las palabras no salieron. Solo lo miré, sintiendo la confusión apoderarse de mí. Un destello de memoria se encendió en mí. La noche del accidente. La sombra que ecoa en mi mente. Algo oscuro. Algo que había tratado de enterrar. Me senté en el borde del sofá, tratando de Némora, preguntándome si debería huir o enfrentar la realidad que estaba a punto de estallar. El niño se movió ligeramente, y el brillo rítmico de la luz de la calle cortó la oscuridad. En ese instante pude notar que en su rostro había tristeza profunda, que estaba atrapado en el mismo laberinto de dudas y remordimientos que yo. Volteé hacia el pasillo. La casa pareció suspirar, como si estuviera impaciente por revelar los secretos a los que había estado atada. Mi piel erizó cuando imaginé lo que podía suceder a continuación. Entonces decidí. Necesitaba encontrar el álbum, las cartas. Cualquier pista que pudiera darme una idea de lo que había pasado realmente. Me levanté, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. El niño me observaba. Su expresión no cambiaba, pero había algo en su mirada que me instaba a seguir adelante. Busqué por toda la sala, sintiendo los ojos del niño en mi espalda. Cuando encontré el álbum, todo se sintió como si se alineara en el universo. Abrí la primera página, y entonces vi su rostro nuevamente. El mismo niño, en la sombra de la puerta. Pero había algo más. Un mensaje escrito en rojo en el margen de la foto. Nunca podrás escapar. Me sentí mareado. La casa, el niño, los recuerdos, todo estaba entrelazado en un ciclo oscuro. ¿Qué hiciste?, susurré, sintiendo que el aire se volvía cada vez más pesado, como si la casa quisiera retenerme, atraparme en la red de su historia. Y entonces, la realidad se volvió borrosa. Una nueva presencia se hizo sentir. De pronto, supe que no estaba solo en la casa. Alguien más estaba ahí. Alguien que, tal vez, era parte de esta tormenta de recuerdos. La puerta del salón se cerró de golpe. Un grito se alojó en mi garganta mientras la oscuridad se precipita hacia mí. Todo se oscureció y comprendí que no había marcha atrás. Capítulo 2. La sombra que acecha. Sentí que el aire se espesoría, como si se apretara alrededor de mi garganta. La oscuridad envolvía la habitación, una manta pesada que ocultaba lo que antes era familiar. El álbum cayó de mis manos al suelo, y el sonido del impacto resonó como un golpe en mi alma, llamándome de regreso a la realidad. Debo salir, pensé, pero mis piernas estaban paralizadas. La risa distante que había escuchado antes volvió, esta vez más cercana, más burlona. Era como si la casa estuviera viva, riéndose de mí, disfrutando de mi miedo. Respiré hondo, intentando liberar el terror que se acumulaba en mi pecho. A través de la penumbra, la impresión de una figura se formó en la esquina. Era un contorno difuso, pero podía sentir su presencia. El niño seguía allí, su mirada fija, pero la sombra a su lado tenía un aire inquietante. Algo dentro de mí gritaba que debía irme, que estaba a punto de encontrarme con algo que no podía enfrentar. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte que el miedo. ¿Quién está ahí?, pregunté. Mi voz salió temblando. La figura no respondió. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, y la luz del exterior iluminó brevemente su rostro. No era el niño,
¡No!, grité. Esa sombra parecía alimentarse de mi pánico. Volví a mirar al niño, buscando consuelo, pero incluso él parecía desvanecerse, como si el otro se alimentara de su esencia. Me moví, un impulso que me llevó a la salida, pero antes de que pudiera actuar, un frío penetrante me envolvió. La puerta estaba atrás de mí y sabía que era mi única salida, pero la figura me bloqueaba el camino. Algo en su mirada me decía que conocía mi pasado, que llevaba el peso de mis decisiones. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. La sombra sonrió, un gesto que envió un escalofrío por mi columna. No respondía con palabras, solo con gestos y silencios que hablaban con más fuerza que cualquier oración. Comenzó a caminar hacia mí, despacio, como si disfrutara de la angustia que me provocaba. En un impulso, volví a girar y corrí hacia el comedor. Un grito de desesperación salió de mis labios. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué sucedió esa noche hace 5 años. ¿Era posible que el niño y esta sombra estuvieran conectados? Mientras buscaba frenéticamente por la habitación, mis manos tocaron algo frío y metálico. Una llave. ¿Cuándo había llegado aquí? No podía pensar en eso ahora. Corrí hacia la puerta trasera, la única que parecía ofrecerme una salida, y me di cuenta de que la llave podría abrir algo más que una puerta. Esa llave podría ser la única forma de desbloquear el misterio que me acechaba. Pero antes de que pudiera insertarla en la cerradura, un grito desgarrador resonó a mis espaldas. Era el niño. ¡No!, grité, sintiendo que cada parte de mí se desgarraba al escuchar su voz. La sombra se detuvo, como sorprendida por el grito. Aproveché el momento y giré la llave, los engranajes chirriando, llenando el aire con un sonido ominoso. Al abrir la puerta, un chorro de luz inundó el espacio, pero algo me retuvo. Era el niño. Miraba desesperado, como si intentara advertirme de un peligro inminente. Entonces comprendí. No podía escapar. La casa no me dejaría ir. ¿Vas a dejarme salir de verdad? La pregunta flotó en el aire como un eco, pero en ese instante comprendí que había más en peligro que solo mi vida. Y mientras la sombra avanzaba hacia mí, supe que mi decisión se haría irreversible. Capítulo 3. La verdad olvidada. El aire se volvió gélido, como un golpe en la cara. La puerta estaba abierta, pero sentí que no podía cruzar ese umbral. La mirada del niño me atrapó, llenándome de una confusión que sacudía cada rincón de mi ser. ¿Por qué me miraba así? Era un llamado, una súplica, y al mismo tiempo una advertencia. La sombra continuaba acercándose, cada paso resonando como un eco de advertencia. Miré al niño, buscando alguna pista en su expresión, pero lo que vi en su rostro me heló el alma. Era el mismo terror que sentía yo. Las imágenes de aquella noche horrenda emergieron de la niebla de mi memoria, cada fragmento tan vívido y doloroso como un corte en mi piel. Recorrí la habitación en busca de algo que pudiera ayudarme, algún objeto, alguna pista que me dijera qué hacer. La llave en mi mano me pareció aún más pesada. Un destello de luz brilló en la mesa del comedor y me di cuenta de que había dejado atrás uno de los álbumes de fotos. La tapa estaba entreabierta, como si las imágenes fueran un grito silencioso pidiendo ser vistas. No tengo tiempo para esto, me dije, sintiendo que la sombra se acercaba más. Pero, aún así, seguí la llamada de mi curiosidad y di un paso hacia la mesa. Abrí el álbum. Las fotos estaban desordenadas, pero al mirar las imágenes, un golpe de nostalgia me abrumó. Era una imagen de mi familia, sonrientes en un picnic. Ahí estaba el niño, más pequeño, y su mirada era llena de vida. Pero al pasar a la siguiente página, mis ojos se quedaron fijos en otra foto. Una escena de unas luces parpadeantes en una fiesta, con mi madre al fondo riendo.
Era una noche con ruido, cantos. Esa fiesta fue la última vez que vi a mi familia completa. Y entonces, el horror me encontró. Una sombra detrás de ellos en la foto, más oscura, más viciosa. La misma figura que ahora se acercaba a mí. Sentí que el aire se me escapaba mientras recuerdos fragmentados de risas y discusiones se agolpaban en mi mente. Algunas voces eran más fuertes que otras. ¿Qué sucedió aquella noche? ¿Qué había hecho yo? No, grité, pero la sombra ya estaba ahí, a un paso de mí, su aliento helado acariciando mi rostro. Era un recordatorio de que no podía escapar de lo que había hecho, de lo que había sucedido. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió de mi boca, pero en realidad ya lo sabía. Quería entender, quería liberar a ese niño atrapado entre la sombra y la luz. Ayúdame, escapa de aquí. El niño gritó, su voz rasgada y desesperada. Su figura comenzó a desvanecerse mientras la sombra se burlaba, disfrutando cómo se deshacía de las esperanzas. No podía dejar que eso pasara. Tuve que actuar. Con la llave aún en la mano, me giré hacia la puerta, pero cuando miré hacia atrás, la sombra estaba sobre el niño, absorbiéndolo en su oscuridad. No, pensé, sintiendo un ardor de impotencia. Corrí hacia él, mi corazón latiendo desesperado. En ese momento supe que tenía que elegir, salvar al niño o enfrentar mi propio pasado. Con la llave levantada, grité, ¡basta! La sombra se detuvo, pero no se desvaneció. En cambio, pareció crecer, alimentándose de mi renuencia. Entonces comprendí algo crucial. Esta no era solo una batalla entre la luz y la oscuridad. Era una lucha personal. Debía enfrentar lo que había estado huyendo. Sin saber cómo, di un paso adelante, desafiando la sombra. Fue un acto de valentía, de desesperación, pero sabía que era un paso que debía dar. Si no lo hacía, perdería no solo al niño, sino también mi propia esencia. Y así, rodeado de caos y temor, mantuve la llave al frente, decidida a abrir la puerta no solo de la casa, sino la de mi verdadero yo. Pero en el fondo, sabía que esto solo era el comienzo del verdadero terror. Capítulo 4. La sombra en el espejo. No sé cuántos pasos di hacia la sombra, pero cada uno se sentía como un siglo. La figura antes temida ahora emanaba un extraño magnetismo. Sus ojos, vacíos y profundos, parecían conocer todos mis secretos. El niño luchaba por liberarse. Su voz resonaba en mi mente como un eco de auxilio. Recordé su mirada perdida compartiendo conmigo tanto el miedo como la desesperación. «Debo hacerlo», murmuré, tratando de convencerme. Con la llave temblando en mi mano, me acerqué un poco más. La sombra pareció titubear. Quizás sintió el cambio en mi energía. Tal vez estaba dando un paso temerario o uno decisivo. Pero no sentí culpa, no ahora. ¿Por qué te alimentas de su dolor?, exigí, encontrando valor en mi propia voz. Mi insistencia pareció sorprender a la sombra. Su oscuro contorno tembló, como si por un instante fuera posible fracturar su esencia. «Porque hay algo en él que me pertenece», susurró la sombra. Su voz era como un suspiro gélido. La mezcla de curiosidad y terror me instó a cuestionar más. ¿Acaso esa entidad había sido parte de mí, de mi pasado? «Él no te pertenece», repliqué, sintiendo que la rabia comenzaba a brotar. «¿Qué sucedió esa noche? Dime qué hiciste». Y la sombra, en un giro inesperado, se detuvo. «Tú lo sabes, eres parte de este ciclo», dijo, y en su voz había un roce de familiaridad. El aire se volvió más denso, la tensión era palpable. Miré al niño. Su rostro era una mezcla de angustia y esperanza. «No me dejes», murmuró, y mi corazón se rompió un poco más. Fue en ese momento que lo vi, una imagen apareciendo lentamente en la superficie del espejo cercano. Era un reflejo de mí misma, pero no el que conocía.
Allí estaba una versión más joven, con una mirada llena de sueños, pero también con un profundo vacío en su interior. Era yo, pero también era la niña que había dejado atrás. Dramáticamente la sombra se giró hacia el espejo, como si su existencia estuviera ligada a esa representación. ¿Lo ves? Es un pasado que nunca has enfrentado, dijo, y al pronunciar esas palabras, sentí como si una puerta se abriera en mi mente. Soy yo quien debe cerrarla, grité, decidida. Con la llave aún en la mano me acerqué al espejo enfrentándome a la imagen que me observaba. La sombra se retorcía como sintiendo el peso de mi resolución. El niño gritó nuevamente, temeroso de que pudiese perderme en el proceso. «No mires, escapa». Pero no podía, ya no podía huir. Mientras la sombra avanzaba, cerré los ojos, recordando esa noche 5 años atrás. La risa de mis padres, el brillo en sus ojos, y luego, un silencio ensordecedor. La imagen de la fiesta giraba en mi mente, como un carrusel que nunca dejaba de girar. Tomé aire profundamente y abrí los ojos de nuevo. «Te rechazo, no tendré miedo de ti, soy más fuerte», afirmé con una determinación renovada. Entonces, inserté la llave en la rotación del espejo, uniendo mi esencia con la de aquel niño. Un ruido ensordecedor resonó, mientras una luz intensa brotaba del espejo. Todo se desvaneció por un instante. La sombra chilló, un sonido estridente que desgarró el aire. Pero al abrir de nuevo los ojos, me encontré en un lugar oscuro. El espejo había desaparecido, y la sombra ahora estaba justo delante de mí, su forma deformada y retorcida. La lucha no había terminado. Enfrentaba un dilema aún más profundo. Entonces, sentí una mano pequeña y cálida sobre mi brazo. Miré hacia abajo y allí estaba el niño, por primera vez sonriendo, como si una chispa de esperanza estuviera regresando. «¿Estás lista?», él preguntó. Su voz era un faro en la oscuridad, un recordatorio de por qué debía luchar. Mi cuerpo firme y decidido respondí. «Sí, juntos podemos enfrentarlo». Era el momento de la verdad. Con la voz entrecortada, me preparé para enfrentar a la sombra de mi pasado, sabiendo que esta vez no huiría. Capítulo 5. Enfrentando a la sombra. La oscuridad que nos rodeaba parecía cobrar vida, vibrando con cada latido de mi corazón. La sombra se acercó, su contorno infinitamente distorsionado, llenando el espacio a mi alrededor. No podía dejar que me dominara. «Eres parte de mí», repetí para darme ánimos, esperando que esas palabras me dieran fuerzas. La sombra soltó una risa burlona, un sonido melódico y pasajero que enviaba un escalofrío por mi espalda. «¿Crees que puedes enfrentar el dolor de lo que has olvidado? Pero siempre ha estado ahí, acechando». Sus ojos vacíos brillaron con un eco de burla. El niño a mi lado me miró con incertidumbre, pero la sonrisa en su rostro me llenó de valor. «Tú eres mi luz. Juntos podemos detenerlo», dije, entrelazando mi mano con la suya. Sentí su calidez, un recordatorio de que no estaba sola. «Cállate», grité a la sombra, mi voz resonando como un trueno en la penumbra. «Eres solo miedo». A medida que las palabras salían de mi boca, el aire se tornó eléctricamente tenso. Era un desafío, y las palabras que pronuncié se sintieron firmes no solo en mi mente, sino también en mi pecho. La sombra se agachó y aplastó las sombras a su alrededor, como algo viviente. ¿Miedo? No es solo miedo. Es el eco de tus decisiones. El niño que llevas dentro sufre, y ese sufrimiento nunca se irá. Su voz se transformó en un susurro bajo y siniestro. La oscuridad a nuestro alrededor se intensificó, y el lugar pareció girar. Recordé la noche en que todo cambió, el sonido de la música, las risas y de repente el grito que rasgó el aire. Mis padres, desapareciendo en un instante. «¡No!», grité de nuevo, decidida a no dejar que esos recuerdos me controlaran. Entonces vi algo brillante en el suelo a nuestros pies.
Eran fragmentos de un viejo espejo, espejos de mi historia. Inmediatamente comprendí. Esos fragmentos eran las piezas perdidas que necesitaba juntar. ¿Ves eso?, le dije al niño señalando los cristales. Son mis recuerdos. Puedo repararlos. ¿Pero cómo?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. Reuniéndolos, respondí. Debemos recordar lo que sucedió y aceptar lo que sentimos. Comencé a acercarme a uno de los fragmentos. El cristal brilló, recordando momentos perdidos, recuerdos de alegría antes de la oscuridad, la risa de mi madre, su abrazo cálido y el sonido de mi padre tocando la guitarra. Con cada paso hacia esos fragmentos, la sombra se retorcía, intentando desestabilizarme. No lo hagas, no son más que ilusiones, chilló. Pero mi ventaja era el amor que llevaba en mis recuerdos. Al llegar al primer fragmento, lo tomé entre mis manos, sintiendo una conexión creciente. La energía me llenó, y la imagen de la noche fatídica volvió a mí. Había un camino a seguir, una verdad que necesitaba enfrentar. Con cada fragmento reunido, la sombra perdía forma y fuerza, su esencia comenzaba a desvanecerse. «Recuerda, recuerda», exclamé, mientras levantaba los trozos de cristal. Cada uno era un paso más hacia la aceptación de lo que había sucedido. Sentí que el niño se unía a mí, empujándome hacia adelante. Pero en la confusión, la sombra recorrió su último intento. «Sin mí, te perderás. Eres solo una niña asustada y débil», dijo la sombra. Sus palabras ardían con la intención de sembrar dudas en mi corazón. «No puedes soportar el peso de tus decisiones, nunca lo has hecho». De repente todo estuvo claro. La sombra era la representación de mis traumas, pero también era la lección de que debo enfrentar lo que sentía. «No te necesito, no más», afirmé firmemente, sosteniendo mi mano en alto con el fragmento brillante. En ese instante, el lugar tembló. La sombra comenzó a desmoronarse, como arena en un reloj, mientras su grito llenaba el aire. «No, no puedes». Nuevas imágenes comenzaron a superponerse a las viejas, momentos donde elegí el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación. Y justo cuando estaba a punto de romper el último fragmento, un grito escalofriante resonó. «Míralo». Volteé la cabeza y allí estaba el verdadero detonante. Un espejo completo, intacto y brillante, emergiendo del oscuro horizonte. Una amenaza real que clamaba atención. Era hora de cerrar el ciclo, pero el peligro aún se cernía sobre nosotros. ¿Podría realmente enfrentar a la sombra final de mi pasado? La pregunta resonó en mi mente mientras avanzábamos. El niño miró con miedo y sentí el peso del momento. «Todo comienza aquí», susurré, y me dirigí al espejo. Pero, ¿qué pasaría cuando lo hiciera? Capítulo 6. Reflejos del pasado. Al acercarme al espejo, el aire se volvió denso. Era como si cada paso que daba me arrastrara hacia un abismo oscuro. El niño me seguía de cerca, la incertidumbre reflejada en su rostro. «¿Estás lista?», me preguntó, su voz temblorosa casi ahogada por el silencio aterrador que nos rodeaba. «Debo serlo», respondí, sintiendo que la firmeza en mis palabras se desvanecía. Con un último vistazo a la sombra, ahora en un estado débil y tambaleante, puse mis manos sobre el espejo. La superficie era suave y fría, como el hielo en una noche de invierno. De repente, imágenes comenzaron a fluir dentro de él. Risas, escenas familiares y luego fragmentos de violencia. Mi corazón se detuvo. La última noche que recordaba antes de la oscuridad. El programa de televisión que nunca terminó. La música que se apagó de pronto. El estruendo de un grito desgarrador. «Esto no está bien», murmuré, sintiendo el miedo crecer en mi pecho. La sombra detrás de mí hizo una última embestida, intentando empujarme hacia atrás. «Deja de luchar. Volverás a caer».
dijo con una voz burlona y desafiante. Pero el espejo me atraía, y al mirar más de cerca, vi mis propios ojos. En el reflejo, no solo veía a la niña asustada que había sido, sino a la que había crecido, a la que había logrado levantarse. Con nuevas fuerzas, recordé las decisiones que tomé después de la tragedia. Comencé a recordar lo que me había llevado a este momento. «No, no te puedes ir», gritó la sombra, al ver que empezaba a conectar los fragmentos de mi vida. «Sin mí, te quedarás vacía». «Vacía era antes, cuando no podía recordarte», le respondí, mi voz repentina y decidida. El reflejo del espejo comenzó a cambiar. Las sombras se disiparon, revelando escenas de amor y superación. El rostro de mis padres, sonriendo. «¿Ves?», le dije al niño. «No solo los perdí, aprendí, y ahora estoy lista para avanzar». Con cada palabra el espejo brillaba más, iluminando el camino que había estado frente a mí todo este tiempo. «Recuerda quién eres. Eres más fuerte que esto», me dijo el niño, su mano aún aferrada a la mía. Con cada apoyo y cada pedazo de memoria reivindicado, di un paso al frente hacia el espejo. La sombra, cada vez más desesperada, se deslizaba por el suelo como un humo negro tratando de atrapar mis pies. «No puedes enfrentar el dolor, no puedes soportarlo, retrocede». Sentí como si 1000 sentimientos me atravesaran. El amor, el dolor, el arrepentimiento. Todos estaban allí. Me encontraba en la encrucijada, enfrentando mi pasado y su historia. Al fin encontré valor y di un golpe en la superficie del espejo. Como si hubiera tocado un interruptor, la luz inundó el espacio. La sombra chilló en un desesperado alarido. «No, esto no puede ser». De repente, un torrente de recuerdos acudió a mí. Momentos de felicidad, de alegría, incluso mis pequeñas victorias a lo largo de los años. Pude sentir cómo se desataban en mi interior como una tormenta de emociones. Y cuando la luz en el espejo se intensificó, supe que era el momento. «Alto», susurré. «No más». Con la fuerza de todos esos recuerdos acumulados, di un paso al frente y me dejé caer al espejo. Lo que sucedió después fue como atravesar una puerta hacia un nuevo mundo. Mis padres sonriendo desde el otro lado, pero la sombra comenzó a acercarse rápidamente. Sabía que debía convertirlo todo en luz una última vez, antes de que se desvaneciera todo. No iba a dejar que el miedo me arrastrara de nuevo. Estaba lista para cerrar esa puerta de una vez por todas. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Podría el espejo absorber toda esa oscuridad y regresar con mis recuerdos intactos? Esa pregunta pesaba en mi mente, mientras me sumergía más allá del cristal. Capítulo 7. Caída en el abismo. Al cruzar el umbral del espejo, todo fue un estallido de luz y color. Pero por un instante, la alegría se transformó en una pesadilla. Explotaron recuerdos como fuegos artificiales. El sonido de risas se tornó en gritos y la calidez fue reemplazada por un frío helado. Supuse que algo había salido mal. Me encontré en una habitación que parecía familiar, pero estaba desordenada, llena de trozos de vidrio rotos y fotos dispersas. Una niebla oscura bordeaba las paredes y la sombra, esa misma sombra que había confrontado, se alzaba en un rincón, más poderosa que nunca. «Te dije que no podías escapar», gritó, sus ojos llenos de rabia. Podía sentir el miedo brotar de nuevo en mí, pero tomé un profundo respiro. Estaba aquí por una razón. Necesitaba entender. El niño a mi lado ahora lucía diferente, más viejo, más consciente de lo que estaba pasando. «Esto es lo que hay detrás de tus recuerdos», me dijo, señalando la habitación caótica, la oscuridad que intentas dejar atrás. De repente, una imagen se proyectó en la pared, una escena de una familia, todos juntos en el sofá. La felicidad irradiaba, pero todo fue interrumpido por un grito. La imagen se distorsionó, y vi a un joven enojado. Era yo,
O al menos eso creí. La rabia en su rostro era palpable. No puede ser real, murmuré, dándome la vuelta hacia el niño. Esto es un malentendido. No, es la verdad, me dijo, su voz suave pero firme. Tienes que enfrentarlo. El joven se abalanzó sobre sus padres en la imagen. Golpes. Llanto. La escena era tan cruda que me cubrí los ojos, pero no pude evitar escuchar. El sonido del cristal rompiéndose, un grito ahogado de un padre, y luego, un silencio total. Sentí que mi corazón se rompía en pedazos. No, 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 repetía, pero las palabras se apagaban en el aire. Quería cubrirme de eso, alejarme, pero el espejo a mis espaldas brillaba, y su luz parecía una línea divisoria entre lo que era y lo que estaba por venir. Confronta eso, insistió el niño. Esa es la única manera de seguir adelante. No puedes seguir ignorándolo. Un escalofrío recorrió mi columna. La sombra se acercaba más. Ahora una figura amenazante que oscurecía todo a su alrededor. No lo hagas, susurró. Olvídalo, vuelve antes de que sea demasiado tarde. Pero dentro de mí, un deseo ardía. Quería saber. Quería entender cómo todo había llegado a ese punto de quiebre. Di un paso hacia la imagen, dejando que el eco de esa noche oscura resonara en mis venas. Éramos una familia, y una elección lo destruyó todo, dije, mi voz sonando más fuerte de lo que esperaba. Pero estoy lista para responder por eso. La atmósfera cambió. La sombra rugió con furia, intentando empujarme de nuevo hacia atrás. El niño al lado mío me sostuvo más fuerte. No te vayas. Debes luchar. Este es el momento. A medida que avanzaba, la escena se desvaneció en una neblina, y pronto empecé a ver fragmentos de mi propia vida. Los recuerdos de mis padres empezaron a retumbar en mi cabeza, pero también había otros, más oscuros, susurros de culpa y desasosiego. En un instante, sentí que todo se desmoronaba, a pesar de que intentaba enfrentar la realidad. La puerta parecía cerrarse a mis espaldas. No puedo fallar ahora, pensé. Fue entonces cuando todo se oscureció, y comprendí que las respuestas y el dolor a los que me estaba enfrentando estaban más conectados de lo que jamás imaginé. Nadie estaba a salvo en esta batalla, ni siquiera yo. Pero ya no podía dar marcha atrás, y en ese momento de total oscuridad, algo nuevo surgió en mí. Un grito de fuerza y determinación. Pero ¿sería suficiente para enfrentar la sombra que había alimentado mi miedo durante tanto tiempo? Capítulo 8. El eco del pasado. Lo primero que sentí fue un frío glacial que calaba hasta los huesos. No estaba en la habitación desordenada, sino en un lugar que me era aún más familiar. Era el pasillo de mi infancia. Las paredes estaban decoradas con fotos de momentos felices, pero a mi alrededor predominaba la penumbra. Esa oscuridad seguía acechando, como si se hubiera filtrado en cada rincón. Al avanzar, escuché murmullos lejanos. Era un eco de voces que venían de la sala. El pulso se me aceleró. Cada paso parecía llevarme de nuevo a ese día fatídico. La sensación de que estaba a punto de revivir algo horroroso se apoderó de mí. Me detuve en la puerta de la sala. Comprendí que no podía dar marcha atrás. Tenía que enfrentar lo que había hecho. Apreté los dientes y respiré hondo antes de abrir la puerta. La imagen que vi me hizo tambalear. Allí estaban mis padres, el rostro llenos de preocupación, sus voces en un mar de confusión. Eran versiones más jóvenes de ellos mismos, pero se podía notar la tensión en su postura. Y allí estaba yo, no como el niño inocente que solía ser, sino como un joven lleno de furia y descontento. ¿Por qué no entienden?, grité en un impulso, recordando la agonía de aquella noche. La escena se volvió más intensa. Pude sentir el calor de la rabia corriendo por mis venas. Mis padres intentaban comunicarse, pero sus palabras se mezclaban en un tropel de voces que se distorsionaban en el aire. «Solo queremos lo mejor para ti»,
decía mi madre, mientras mi padre intentaba calmar la situación. No saben nada de lo que siento, respondí, incapaz de contener la ira. En ese preciso momento, el tiempo pareció detenerse. Una chispa de comprensión cruzó por mi mente. La imagen de la felicidad había sido reemplazada por la angustia que había creado. El niño a mi lado me miraba, su expresión llena de tristeza. Esto es lo que temías, pero ahora tienes el control. La sombra volvió a aparecer, como un recordatorio de todo lo que había querido olvidar. Intentó arrastrarme de vuelta, pero ya no tenía miedo. Tenía que enfrentar esto. Si supieran lo que estaba pensando, lo que estaba dispuesto a hacer, murmuré. La rabia y la culpa se entrelazaron en un conflicto que no podía ignorar. En un instante la sala cambió. Ya no eran solo recuerdos, era un enfrentamiento real, y yo sabía que tenía que tomar una decisión. No quiero seguir así, grité. No puedo vivir con esta oscuridad. La sombra se lanzó hacia mí, pero esta vez, en lugar de retroceder, empujé hacia adelante. Abrí mi corazón en vez de cerrarlo. Si lo que hice destruyó nuestra familia, entonces también soy capaz de reconstruirla. No importa cuán grande sea la oscuridad, aún hay luz en mí. Con cada palabra, la sombra retrocedía. La sala comenzó a iluminarse, el eco del pasado se transformaba en fuerza. Mis padres parecían sorprenderse, pero sus rostros mostraban un destello de esperanza. El niño se acercó y me dijo, «Estás cambiando el rumbo, este es el camino hacia la redención». Entonces, un destello iluminó la habitación, y en ese momento supe que no estaba solo. Mi propia determinación había comenzado a disipar la oscuridad que una vez me había consumido. Pero había otra verdad que necesitaba enfrentar. No estaba fuera de peligro. Las imágenes comenzaron a desvanecerse, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, volví a sentir que el suelo se desmoronaba. Otra transformación estaba por venir, una nueva revelación que podría definir mi destino. Fue entonces cuando escuché un grito lejano, uno que resonaba en lo más profundo de mi ser. Tenía que averiguar de dónde provenía. ¿Sería un grito de mi pasado o una advertencia del futuro? La niebla se dispersó de repente, y me encontré de pie en el centro de lo que parecía un vasto abismo. El suelo era un eco de sombras y luces fugaces. Era como un lienzo donde la culpa y la esperanza se entrelazaban en una danza desesperada. La sombra que había perseguido cada paso se movía a mi alrededor. Pero ahora, al verla más de cerca, percibía lo que había ignorado por tanto tiempo. No solo era oscuridad, sino también mi miedo reflejado, mis dudas y la inseguridad que había llevado como una mochila pesada. En el horizonte vi figuras, y allí estaban mis padres, más vibrantes que nunca. ¡Ayúdanos!, gritaron sus voces, reverberando en el aire, reflejos de lo que una vez fueron. Los miré, un torrente de sentimientos se agolpaba en mi pecho. La verdad que había evitado tanto tiempo empezaba a despejarse. La culpa que arrastraba como un lastre no era solo mía. Estaba entrelazada con decisiones tomadas en un instante de desesperación, un instante que había cambiado todo. «No puedo», grité, sintiendo como la sombra se acercaba más, intentando sumergirme de nuevo en la oscuridad que había marcado mi vida. «No tengo el poder para arreglar lo que dañé». «Todo lo que necesitas es enfrentar la verdad», respondió el niño, que ya no se veía tan pequeño. Había crecido, como si su viaje junto a mí hubiera traído consigo su propia luz. «Estamos contigo, no estás sola». ¿Era posible? La voz de mis padres resonaba en mi mente. Había tanto amor en su mirada a pesar del dolor. Un amor que seguía ahí, aun cuando el eco de mis decisiones había hecho que creyeran en su culpa por mi lucha interna. La sombra rugió a mi alrededor, como un demonio que se alimentaba de mi duda.
Vas a caer. Te atraparán tus propios pensamientos. Susurró, intentando meterme de nuevo en la rueda del dolor. Pero ahí estaba el niño, entrenado en lo que había aprendido, recordando cada paso necesario hacia la luz. ¡No!, grité con más fuerza. Este era mi momento, y el niño tenía razón. No podía retroceder. Respiré hondo, dejando que el amor recordado tiñera mis venas como un fuego que desafiaría las llamas de la sombra. Y entonces, con renovada determinación, avancé hacia lo que había sido un abismo. Como un relámpago fulgurante, una visión apareció. Era un hogar que se desmoronaba, pero ahora estaba en mis manos enfrentarlo. ¿Qué es lo que temías?, pregunté a mi reflejo. ¿Es el dolor lo que temes o la memoria de lo que perdiste? Una elección, murmuró el niño. La única elección que verdaderamente importa. Ambos, juntos avanzamos hacia lo desconocido. Pude sentir las manos de mi madre en mis hombros, el aliento sereno de mi padre en el aire. Lo que pasó no te define, sino cómo eliges enfrentar tu pasado. Susurraron, su luz inyectándose en cada rincón de mi ser. Te enfrento, grité, decidida. Hoy elijo la verdad. Elijo recordar con amor y dejar el miedo atrás. Con cada palabra, una chispa se encendió, iluminando mi camino, disipando la sombra que me amenazaba. La oscuridad se retorció, chillando mientras iba perdiendo su forma, desvaneciéndose como un eco lejano. Entonces sentí que el peso que he llevado se aligeraba. Los recuerdos dejaron de ser grilletes. Ahora eran parte de mí. Fragmentos que tejían mi historia con amor y pérdida, pero también con esperanza. El niño sonrió, su luz combinándose con la mía, formando un puente entre lo que era y lo que podría ser. Aún había preguntas flotando en mi mente. ¿Cómo seguiría adelante? ¿Cómo podría reconciliarme con todo el dolor? Pero también había una sensación palpable de paz, un entendimiento de que la vida seguiría, que no todo estaba resuelto, pero cada paso significaba una elección hacia la luz. Y con un último resplandor, cruzamos juntos la distancia entre la sombra y el camino que abre al futuro. No sabíamos exactamente lo que esperar, pero en ese momento, al menos, había una fortaleza compartida. Nunca más enfrentaría mis demonios sola. Mientras la luz del nuevo camino brillaba, una sensación de renovada esperanza me abrazó. La verdad siempre puede guiarme, incluso cuando las respuestas son un laberinto de sombras.